Bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense porque hoy vamos a explorar un tema que estoy segura les va a fascinar. Ah, sí. Los errores de grandes empresarios inversionistas. Interesante. Y cómo esos tropiezos, esos errores, los impulsaron hacia el éxito. Para guiarnos en este viaje tenemos a nuestro experto, un verdadero conocedor de las historias detrás de los grandes nombres del mundo empresarial. Es un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de figuras como Robert Prechter, John C. Bogle, Peter Lynch, Ajá. Mohamed El-Erian, Mark Cuban. Wow. Incluso el genio detrás de los supermercados Wegmans. Un grupo diverso sin duda. Lo que los une es que todos en algún momento tropezaron. Sí. Pero la pregunta clave es, ¿cómo transformaron esos errores en oportunidades? Exactamente, esa es la clave. Me intriga esa pregunta. Convertir un tropiezo en un trampolín. Eso es lo que queremos descubrir. Empecemos con Robert Prechter, famoso por predecir la caída del mercado en 1987. Sí. Su teoría de las ondas de Elliott es bastante única, ¿verdad? Sí, Prechter cree que los mercados se mueven por la psicología de las masas por olas de euforia y pánico. Imagina que la bolsa es como una montaña rusa emocional impulsada por el sentimiento de los inversores. Es decir, los fundamentos de las empresas importan menos que el estado de ánimo del mercado. En cierta forma, sí, Eso sí que es una idea controvertida. sin duda. Prechter alguna vez reconoció haberse equivocado al respecto. Bueno, Prechter siempre ha defendido su teoría, aunque admite que incluso él comete errores. Claro. Uno de los que considera más importantes fue la expansión de su empresa a finales de los 90. Ajá. Quiso abarcar más de lo que podía manejar y descuidó aspectos fundamentales de su negocio. Entiendo, es como querer construir un rascacielos sin tener los cimientos sólidos. ¿Qué lecciones aprendió de esa experiencia? Prechter aprendió a un alto costo la importancia de las relaciones sólidas con sus empleados, la necesidad de una comunicación clara y transparente, Sí. y algo sorprendente, que a veces los revés traen oportunidades inesperadas. Es como cuando te pierdes en un viaje por carretera y terminas descubriendo un lugar increíble. Pasemos ahora a John C. Bogle, el creador del primer fondo indexado del mundo. La historia de Bogle es fascinante. Su mejor error, como él mismo lo llama, fue ser despedido de Wellington Management Company. Despedido. ¿En serio? Sí, Eso suena terrible. ¿Él vio algo positivo en ese momento o solo fue un golpe duro? En su momento fue un golpe durísimo, pero ese evento lo catapultó a crear Vanguard, Ah, una empresa que revolucionó la forma en que invertimos para la jubilación. Es increíble cómo un revés profesional puede transformar la industria financiera. ¿Podrías explicarnos brevemente qué son los fondos indexados y por qué fueron tan revolucionarios? Algunos de nuestros oyentes quizá no estén familiarizados con el concepto. Claro. Imagina que quieres invertir en el mercado de valores, pero no tienes tiempo para investigar cada empresa. Un fondo indexado te permite invertir en un grupo de acciones que replican un índice como el S&P 500. Sí. Es una forma sencilla y diversificada de invertir a largo plazo. Ahora entiendo por qué Bogle es considerado un visionario. La resiliencia y la capacidad de adaptarse a situaciones inesperadas son claves para el éxito, ¿verdad? sin duda, Bogle nos enseña que a veces hay que perder una batalla para ganar la guerra. Hablando de batallas, hablemos de Peter Lynch, el legendario gestor del Fidelity Magellan Fund. Un verdadero titán de las inversiones. He oído que su filosofía es invertir en empresas que cualquier idiota puede dirigir. Eso es cierto. Sí, y Lynch creía en la simplicidad. Decía que si entiendes el negocio de una empresa es más probable que tomes buenas decisiones de inversión. No te dejes deslumbrar por la complejidad o las promesas grandilocuentes. Esa es una idea que todos podemos aplicar. Pero incluso Lynch, con su increíble historial de éxito, cometió errores. Me contaron que se perdió la oportunidad de invertir en Walmart. Es cierto, Lynch, como muchos otros, no vio el potencial de Walmart en sus inicios. Esa experiencia le enseñó a mantenerse flexible, a no aferrarse a ideas preconcebidas y aprender de las oportunidades perdidas. Es decir, a veces hay que reevaluar nuestras estrategias y estar abiertos a nuevas posibilidades. Pero ¿no te parece que perderse una oportunidad como Walmart es un error bastante grande? Bueno, incluso los mejores inversores se equivocan a veces. Lo importante es analizar el error, entender por qué sucedió y aprender de la experiencia. Ahora hablemos de Mohamed El-Erian, un economista inversionista con un enfoque muy particular para aprender de los errores. El-Erian. He leído que tiene una práctica muy interesante cuestionarlo todo, Sí, incluso las ideas que parecen obvias. exactamente. El-Erian cree que la clave para evitar errores catastróficos está en desafiar las suposiciones y no dejarse llevar por la corriente principal de pensamiento. Siempre busca diferentes perspectivas como si estuviera armando un rompecabezas con piezas de diferentes cajas. Me gusta esa analogía. ¿Tienes algún ejemplo concreto de cómo este enfoque le ayudó a evitar pérdidas?
A finales de los 90, cuando la mayoría de los analistas predecían problemas en Argentina, el Erian se atrevió a cuestionar esa lógica. Ah, En lugar de seguir al rebaño, investigó otros países que estaban correlacionados con Argentina. Espérame, correlacionados. ¿Qué significa eso exactamente? Imagino que Argentina es una ficha de dominó. Si cae menos, es probable que otras fichas cercanas también caigan. Esas otras fichas serían los países correlacionados, países con economías similares que podrían verse afectadas por la crisis en Argentina. Ah, ahora entiendo. Entonces el Lerian, en lugar de apostar solo a que Argentina caería, también apostó a que otros países caerían con ella, De ¿verdad? hecho, era una forma de cubrirse las espaldas por si acaso, pero al mismo tiempo estar preparado para aprovechar una posible recuperación. Es una estrategia muy astuta. Sí, Y funcionó. sí. Mientras que muchos inversores perdieron dinero al apostar por la caída de Argentina Lerian, al cuestionar las suposiciones y analizar la situación desde múltiples ángulos, logró proteger su cartera y obtener ganancias. Es una prueba de que el pensamiento crítico puede ser la mejor herramienta para navegar en aguas turbulentas. Hablando de navegar en aguas turbulentas, pasemos ahora a Mark Cuban, el multimillonario dueño de los Dallas Mavericks. Cuban es un personaje fascinante. Su mejor error, por así decirlo, fue un negocio fallido que lo alejó del mundo de los bares. ¿Un bar? Sí. ¿En serio? Sí. Me intriga saber más sobre esa historia. Al principio de su carrera, Cuban invirtió en un bar que resultó ser un fracaso total. Esa experiencia le enseñó que no estaba destinado a ser un empresario del mundo de la noche, y lo más importante, le permitió enfocarse en la industria tecnológica donde finalmente encontró el éxito masivo. Es como si el destino le hubiera dado un empujoncito en la dirección correcta, ¿no? Aunque supongo que en ese momento no debió ser nada divertido. Pero bueno, al menos ahora tiene un equipo de la NBA. Hablemos ahora de Arthur Blank, el cofundador de Home Depot, y de Danny Wegman, el líder detrás de la cadena de supermercados Wegmans. Ambos empresarios, aunque con trayectorias distintas, comparten una filosofía central: la importancia de la satisfacción del cliente. Es una filosofía que suena bastante obvia, ¿no? ¿Qué hay de especial en la forma en que ellos la aplican? Blank, a través de su experiencia en Home Depot, aprendió que la atención al cliente va más allá de simplemente vender productos. Se trata de crear una experiencia de compra excepcional donde los empleados son asesores y los clientes se sienten valorados. Es como convertir la compra de materiales de construcción en una experiencia VIP. Y en el caso de Wegman, Wegman cree que los empleados felices generan clientes felices. Invierte en el bienestar de su equipo creando un ambiente laboral positivo que se traduce en un servicio excepcional. una estrategia ganar-ganar. Estas historias nos muestran que el camino al éxito rara vez es una línea recta. Hay curvas, baches e incluso desvíos inesperados. Exactamente. Lo que distingue a los grandes empresarios no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos, de convertir los tropiezos en oportunidades de crecimiento. Y para profundizar en esta idea, vamos a explorar un caso particularmente intrigante: la historia de Mohamed El-Erian y su experiencia con la crisis argentina. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestra inversión. Estén atentos. Retomando nuestra conversación, recordemos la historia de Mohamed El-Erian y su enfoque único para enfrentar la crisis argentina a finales de los 90. Sí, me quedé pensando en eso. Dijiste que El-Erian cuestionó la sabiduría popular de reducir la exposición a Argentina. Pero no era obvio que el país se dirigía a una crisis. ¿Por qué no simplemente salir por completo? Buena pregunta. En ese momento, Argentina tenía un peso importante en el índice de mercados emergentes. Muchos inversores se sentían obligados a mantener al menos una pequeña parte de sus portafolios invertidos allí, simplemente para seguir el índice. Ya veo, era como si estuvieran atrapados en un juego que sabían que iban a perder. Exactamente. Pero El-Erian no estaba dispuesto a aceptar esa derrota. Si estaba convencido de que Argentina iba a caer, ¿por qué mantener cualquier inversión allí, incluso si era una pequeña parte del índice? Tiene sentido. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente ignoró el índice. En lugar de seguir ciegamente al índice, El-Erian y su equipo en PIMCO se pusieron a investigar otros países que estaban correlacionados con Argentina. Ya hablamos de eso antes, pero recuérdame por qué era importante la correlación en este caso. Imagina que Argentina es como un caballo en una carrera. Si ese caballo se lesiona y no puede terminar la carrera, es probable que otros caballos que comparten su establo o su entrenador también se vean afectados. Ay, entiendo. Esos otros caballos serían los países correlacionados, ¿verdad? Países con economías similares que podrían verse afectadas por la crisis en Argentina. Exactamente. La idea de El-Erian era que si Argentina caía, estos otros países probablemente también sufrirían. Al invertir en esos países podría cubrirse de las pérdidas en Argentina. Pero si por algún motivo Argentina se recuperaba, también podría beneficiarse de esa subida. Es como apostar a ambos lados de la carrera. Una estrategia muy inteligente. Y funcionó. Sí. Mientras que
El índice general de mercados emergentes cayó un 1% en la cartera de Lerian al estar posicionada en estos países correlacionados, obtuvo una ganancia de más del 20%. Increíble. El Lerian no solo evitó pérdidas, sino que también obtuvo ganancias. Es una prueba más de que el pensamiento independiente y la capacidad de desafiar las suposiciones pueden ser muy rentables. Precisamente Lerian nos enseña que en el mundo de la inversión a veces la mejor estrategia es ir contra la corriente. Y esa misma mentalidad inquisitiva es la que aplica a su proceso de aprendizaje constante. Recuerda que mencionamos que Lerian busca activamente perspectivas diversas. Sí me contaste que Pinko invita a pensadores no convencionales a compartir sus ideas, pero ¿cómo se traduce eso en decisiones de inversión? ¿Realmente escuchan a esos gurús externos? Te doy un ejemplo. En 1999 invitaron a un experto en China que les alertó sobre el potencial de crecimiento de ese país. En ese momento, pocos inversores occidentales se fijaban en China. Era como si estuvieran mirando un mapa del tesoro, pero con una parte del mapa en blanco. Exactamente. Y gracias a esa información privilegiada, Pinko comenzó a incorporar a China en sus estrategias de inversión, obteniendo una ventaja significativa sobre sus competidores. Es fascinante cómo la búsqueda de perspectivas diversas puede llevar a descubrimientos tan valiosos. Es como si Lerian siempre estuviera buscando nuevas piezas para su rompecabezas. Sin duda, Lerian nos muestra que la clave para evitar errores catastróficos y tomar decisiones inteligentes está en salir de nuestra burbuja, en exponernos a ideas y enfoques que desafían nuestra visión del mundo. Y hablando de desafiar suposiciones, pasemos a la historia de Robert Prechter y su experiencia con la expansión de su empresa. Sí me quedé con la intriga de saber más sobre esa traición que sufrió Prechter. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Prechter a principios de los 90 tomó la decisión de expandir su negocio hacia el análisis institucional. Quería llegar a los grandes inversores que estaban cada vez más interesados en su teoría de las ondas de Elliott. Suena como un movimiento lógico para una empresa en crecimiento. ¿Cuál era el problema? El problema fue que Prechter, absorto en su trabajo de análisis de mercado, delegó la gestión de la nueva división a un equipo que no estaba preparado para el desafío. Es decir, que confió demasiado en las personas equivocadas. En parte. Pero el error principal de Prechter fue no establecer mecanismos de control adecuados. Perdió de vista los detalles operativos, y eso creó un caldo de cultivo para la desconfianza y el resentimiento. Entonces la culpa no fue solo del equipo, sino también de Prechter por no supervisar adecuadamente. Exactamente. La falta de supervisión combinada con una cultura de gastos excesivos por parte del nuevo equipo creó un ambiente tóxico dentro de la empresa. Y eso llevó a lo impensable, un complot interno. Espera un momento. Un complot. Estás hablando de una conspiración como en las películas. Sí. El jefe de ventas y un grupo de analistas descontentos comenzaron a conspirar para crear su propia empresa, llevándose consigo la lista de clientes y los secretos comerciales de Elliott Wave International. Wow. Prechter debió sentirse completamente traicionado. ¿Cómo reaccionó ante semejante golpe? Al principio, la situación lo tomó por sorpresa. Se enteró del complot a través de una serie de renuncias coordinadas, lo que le dio poco tiempo para reaccionar. Pero a pesar del shock inicial, demostró una gran capacidad de resiliencia. Con la ayuda de un abogado, logró tener una orden judicial para detener las acciones del grupo disidente. Menos mal que actuó con rapidez. ¿Y qué pasó con los conspiradores? Lograron salirse con la suya. Afortunadamente no. La falta de recursos y la presión legal los obligó a negociar con Prechter, quien finalmente recuperó su lista de clientes y los activos robados. Es una historia digna de una película de espías. Pero más allá del drama, ¿qué lecciones aprendió Prechter de esta experiencia tan traumática? Prechter aprendió a un alto costo la importancia de la comunicación y la transparencia. Descubrió que delegar sin supervisar es como conducir un coche con los ojos cerrados. Qué buena analogía. Es decir, la importancia de no perder de vista los detalles por muy absorto que uno esté en la visión general. Pero me dijiste antes que Prechter consideraba esta crisis como una bendición disfrazada. ¿Cómo es eso posible? La crisis, al obligarlo a reestructurar su empresa, lo llevó a enfocarse en un mercado que con el tiempo demostró ser mucho más estable y rentable: el mercado minorista. Es decir, la crisis lo empujó hacia un camino que no había previsto, pero que resultó ser mucho más exitoso. Exactamente. A veces los errores nos obligan a reevaluar nuestras prioridades y nos llevan a descubrir nuevas oportunidades. Y para continuar con este fascinante análisis de las segundas oportunidades, vamos a sumergirnos en la historia de Arthur Blank, el cofundador de Home Depot. Pero esa historia la dejaremos para la tercera parte de nuestra inmersión. Hasta pronto. Retomemos nuestra inmersión con la historia de Arthur Blank, cofundador de Home Depot. Dijiste que él también experimentó un revés profesional importante antes de alcanzar el éxito. ¿Me puedes contar más sobre eso? Claro que sí. Blank y su socio Bernie Marcus fueron despedidos de Handy Dan Home Improvement Centers, una cadena de tiendas que, en retrospectiva, no se comparaba con la visión que ellos tenían en mente: Home Depot.
Espera, fueron despedidos de una empresa de mejoras para el hogar y luego fundaron Home Depot. Es increíble. ¿Cómo transformaron esa experiencia negativa en algo tan positivo? A veces los mayores obstáculos se convierten en las mejores oportunidades. Para Blank y Marcus, ser despedidos fue una especie de liberación. Les permitió crear una empresa que reflejaba su propia visión sin las limitaciones de una estructura corporativa antigua. Es como si les hubieran quitado un peso de encima, liberándolos para construir algo mucho más grande y mejor. Exactamente. Home Depot no solo fue una respuesta a lo que ellos consideraban deficiencias en el mercado, sino también una oportunidad para construir una empresa con una cultura centrada en el cliente. Hablando de cultura centrada en el cliente, ¿cómo se tradujo eso en la práctica? ¿Qué hizo Home Depot diferente a otras tiendas de mejoras para el hogar? Blank entendió que la clave para el éxito no era solo ofrecer productos a precios competitivos, sino también brindar una experiencia de compra excepcional. Los empleados de Home Depot no eran solo vendedores, eran asesores que ayudaban a los clientes a encontrar soluciones para sus proyectos. Es decir, convertían la compra de materiales de construcción en una experiencia agradable, algo que no se veía en otras tiendas de la época. Exactamente. Blank comprendió que la atención al cliente era un factor clave de diferenciación y que la inversión en capacitación y empoderamiento de los empleados se traducía en clientes más satisfechos y leales. Y esa misma filosofía la aplica a su gestión del equipo de fútbol americano Atlanta Falcons, del cual es dueño, ¿verdad? Así es. A pesar de ser un empresario exitoso, Blank no pretende ser un experto en fútbol americano. Su enfoque como dueño se centra en crear un ambiente positivo, en motivar a los jugadores y al cuerpo técnico a dar lo mejor de sí mismos. Es decir, aplica los mismos principios de liderazgo que lo llevaron al éxito en Home Depot. Fascinante. Ahora hablemos de Danny Wegman, el líder detrás de la cadena de supermercados Wegmans, una empresa famosa por su cultura centrada en los empleados. Wegman comparte con Blank la creencia de que la satisfacción del cliente comienza con la satisfacción del empleado. Él entiende que para brindar un servicio excepcional es fundamental crear un ambiente laboral positivo, donde los empleados se sientan valorados y motivados. Y esa filosofía se ve reflejada en el hecho de que Wegmans es consistentemente reconocida como una de las mejores empresas para trabajar. Exactamente. Wegman invierte en el bienestar de su equipo, ofreciendo salarios competitivos, beneficios generosos y oportunidades de desarrollo profesional. Él cree firmemente que los empleados felices generan clientes felices y que esa inversión se traduce en un crecimiento sostenido para la empresa. Es una estrategia ganar-ganar. Al final, todos estos líderes empresariales nos enseñan que el éxito no se trata solo de números y resultados, sino también de las personas que están detrás de esos logros. Sin duda alguna, el éxito duradero se basa en la construcción de relaciones sólidas, tanto con los empleados como con los clientes, y en la creación de una cultura donde todos se sientan valorados y respetados. Qué gran lección para cerrar nuestra inmersión de hoy. Hemos aprendido que los errores son inevitables en el camino hacia el éxito, pero que la clave está en cómo los enfrentamos y qué aprendemos de ellos. Recuerda, a veces, los mayores tropiezos nos conducen a los mayores descubrimientos, y la capacidad de adaptarnos y aprender de nuestras experiencias es lo que nos define como líderes y como personas. Y no olvides suscribirte al podcast para más inmersiones profundas en el mundo de los negocios, las ideas y la innovación. Déjanos un comentario contándonos qué libros o temas te gustaría que exploremos en futuros episodios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras inmersiones. Hasta la próxima.